El siguiente invitado representa a una de las organizaciones políticas más importantes de México, que este año realizará un encuentro deportivo nacional que ha cobrado relevancia ya durante muchos años: las Espartaqueadas Deportivas que organiza el movimiento antorchista. Cada 2 años, esta organización reúne a 30,000 deportistas en diferentes disciplinas en Tecomatlán, Puebla, lugar que a nivel internacional es conocido como la Atenas de la Mixteca. Él es Homero Aguirre Enríquez. Nos da muchísimo gusto tenerlo en este espacio, ingeniero Homero, vocero nacional del Movimiento Antorchista Nacional. Bienvenido a este espacio. Gracias, Francis. Me da mucho gusto estar aquí. Un saludo a todo el auditorio. La Espartaqueada Deportiva, una convocatoria que realiza el Movimiento Antorchista de manera bianual, y en este caso llegan a la edición número 22, esta Espartaqueada Deportiva que se realizará del 7 al 15 de marzo en Tecomatlán, Puebla, una competencia que además tiene arraigo de consideración al reunir a delegaciones de las 32 entidades de la República Mexicana. Y en ese sentido, ¿cuál considera que es el logro más significativo que tiene la Espartaqueada Deportiva tras cumplir estas 22 ediciones? Estamos hablando de un evento ya muy maduro, muy consolidado, y que eso le da su principal característica de ser ejemplar. Nosotros lo que hemos planteado con las Espartaqueadas es presentar un modelo de lo que quisiéramos que fuera el deporte en todo el país. Nuestra visión del deporte es que el deporte se debe masificar, que el deporte se debe volver popular, que el deporte no debe estar elitizado. Y las Espartaqueadas son un compendio de todo eso. Es la participación de gente de todo el país que viene masivamente. Encontrar un evento de más de 30,000 participantes es muy difícil, casi imposible en estos tiempos. Y la permanencia del evento, el entusiasmo con el que los participantes acuden, habla de que ha sido un éxito. Así que nosotros consideramos que la Espartaqueada sigue siendo un faro, un ejemplo, un buen ejemplo, y al mismo tiempo un reto para el Estado mexicano y para toda la sociedad, para que eso se generalice, para que no sea una excepción, para que no sea un evento aislado que se hace cada 2 años, sino que forme parte el deporte de la actividad cotidiana de los mexicanos. Eso es lo que nosotros aspiramos y pensamos que hemos logrado que en amplios sectores de los mexicanos penetre esa idea, se consolide y participen con entusiasmo en nuestro evento. La Espartaqueada Deportiva es la faceta que promueve precisamente el deporte entre las bases del movimiento antorchista y a nivel externo. Aunque en México se realizan diversas actividades deportivas, usted señalaba que las Espartaqueadas son las únicas competencias que se organizan en el país por parte de una organización independiente de cualquier gobierno. ¿Cómo logran hacer esta convocatoria y qué esfuerzos requiere? Es un trabajo arduo, es un trabajo que está asociado a una estructura organizativa. Es decir, no se trata simplemente de que lancemos una convocatoria y la gente venga espontáneamente. ¿Qué es lo que usualmente hacen las instituciones? Todo mundo hace convocatorias y el que escuchó va y pues como un rayo en cielo despejado y ya no pasa nada, ¿no? En este caso se trata de un evento articulado con el trabajo de nuestra organización, con el trabajo en las colonias, con el trabajo en las escuelas y que da como resultado que cuando llega la Espartaqueada, pues venga gente que ha tenido un trabajo previo, con la que hemos platicado mucho, con la que ha participado en eventos, que ha participado en torneos y que está muy interiorizada de esa idea de que el deporte es formativo y vale la pena hacer todo el esfuerzo para
para realizar un evento de esta naturaleza, que no tiene presupuesto oficial. Nosotros nos hemos cansado de insistir ante la CONADE, no de ahora, sino durante muchos sexenios, para que la Espartaquiada sea considerada como un evento digno de presupuesto, para que den uniformes mínimamente, para que brinden traslado, para que les den alimentación, para que mejoren las instalaciones, no solo de la sede de las Espartaquiadas, sino en general, y hemos tenido oídos sordos a todas esas peticiones. Así que también es ejemplar la Espartaquiada, porque se trata de un esfuerzo colectivo sostenido sobre los hombros de gente que es muy pobre, que es trabajadora, que es estudiante y que tiene que agregar a sus tareas habituales la tarea de recabar fondos, de gestionar un camión, de gestionar una carpa para venir a quedarse. Muchas cosas que están atrás de ese evento, y no lo decimos lastimeramente, también eso es formativo. También todo ese esfuerzo creo que le demuestra a la gente que vale la pena luchar por una causa, en este caso, luchar porque haya deporte popular en México. Así que nosotros sí queremos e insistimos y reclamamos que se le den recursos públicos a este evento, que es un gran evento, que es difícil encontrar un evento con esta convocatoria, insistimos en eso, pero vamos a seguir perseverando con nuestros propios recursos hasta que esta situación cambie. Es muy interesante este esfuerzo que hay detrás de la Espartaqueada, porque solo el número de participantes, más de 30,000 entre las eliminatorias y los que finalmente salen selectos como los representantes de cada una de estas delegaciones. Pero también la sede del evento, que es la cuna del antorchismo, que ustedes llaman la Atenas de la Mixteca. ¿Cómo se ha transformado Tecomatlán para convertirse ahora en el epicentro de esta competencia y prácticamente un destino deportivo de primer nivel? Tecomatlán es un polo de desarrollo, está ubicado en un punto nodal entre Puebla, Oaxaca y Guerrero, estados todos muy pobres. Y Tecomatlán es un lugar a donde acude mucha gente buscando lo que ofrece Tecomatlán: educación, desarrollo, fuentes de empleo y cultura y deporte, que es de lo que estamos hablando. Ha sido un trabajo de muchos años convertir un pueblo que era uno de los más atrasados del país y por lo tanto de Puebla en una ciudad moderna, en una ciudad rural pero moderna, que tiene todos los servicios, que tiene toda la cadena educativa, desde preescolar, desde ludoteca, que es antes del kinder, hasta profesional, en un pueblo que tiene alrededor de 6,000 o 7,000 habitantes. Es una proeza, es resultado de la lucha de muchos mexicanos, y junto con eso se ha estado procurando que haya instalaciones deportivas de primer nivel. Compiten con cualquier instalación deportiva de ciudades grandes, incluida la Ciudad de México. Así que los competidores no van a participar en un pedregal o en una barranca o por ahí en algún rinconcito, en un cerro, van a jugar voleibol, sino son instalaciones de primer nivel que el pueblo de Tecomatlán y el movimiento antorchista ha puesto dentro de sus banderas como un reclamo justo, necesario. Nosotros pensamos que el desarrollo de los pueblos, en este caso de México, no tiene solamente que ver con tener mayor ingreso, que es necesario, con tener salario digno, con tener condiciones de vivienda, etcétera, sino también tiene que ver con que México se convierta en un país en donde se haga deporte. Así que lo que hace Tecomatlán con sus espartaquiadas y con sus instalaciones es poner un modelo de lo que nosotros quisiéramos que ocurriera en todos los municipios, sin excepción. En todos los municipios debieran ser un Tecomatlán desde el punto de vista de su infraestructura, de su organización y de las posibilidades para que la gente haga deporte y se eduque. Pero no ha sido gratuito. Nadie ha ido a preguntarle a Tecomatlán qué quiere. Si necesita una cancha o si necesita una alberca con medidas olímpicas o si necesita una pista de tartán. La gente de Tecomatlán ha tenido que moverse junto con otros mexicanos
para hacer que los recursos públicos, fruto del trabajo y de los impuestos de todos los mexicanos, lleguen a su pueblo. Y eso también es un llamado a todos los pueblos. Si nos esperamos a que nos den instalaciones deportivas, pues nunca van a llegar esas instalaciones deportivas. Eso también enseña Tecomatlán y sus espartaquiadas. Estamos platicando con Homero Aguirre Enríquez, él es vocero nacional del movimiento antorchista y nos está hablando sobre esta edición 2026 de la Espartaquiada Deportiva. Pero además, en esto que nos ha venido contando, está también la visión de una organización social que tiene más de 50 años de trayectoria, de lucha social muy amplia en México, de presencia nacional, y que en el caso del deporte, como usted señalaba, busca rescatar el deporte de algo que es una realidad también, el espectáculo, convertido el deporte en una mercancía. ¿Cómo desafía la espartaqueada la comercialización del deporte moderno? Es un desafío total, porque toda la visión, todos los antecedentes, toda la organización de las espartaquiadas no tiene como eje generar negocio, no tiene como eje incorporar a los muchachos o a la gente de todas edades a hacer deporte para que obtengan algo, para que ganen algo de dinero, para que sea su modo de vida, sino tiene como eje decirles que el deporte forma parte estructural del desarrollo de un país, en este caso de México, que algunos de los dolores graves que tiene nuestra patria se pueden sanar o se pueden disminuir por lo menos en su efecto si hubiera más deporte. En nuestro país, menos del 40% practica deporte, así que son millones de mexicanos los que literalmente no hacen ninguna actividad. Y eso tiene sus impactos muy fuertes en la salud. Somos de los primeros lugares en enfermedad, en obesidad infantil del mundo. Tenemos graves problemas de diabetes infantil y también de todas las edades. Y eso se pudiera atenuar. Tenemos grandes problemas de depresivos o de otro tipo de enfermedades que se pueden atenuar con deporte en una buena parte de la población, casi en el 12%. Así que nosotros sostenemos que la lucha por un país mejor no puede excluir la lucha por que se haga deporte. Aquí es verdaderamente una hazaña que en las comunidades haya canchas. Somos uno de los países con menos infraestructura deportiva de todo el mundo en relación a la población. En toda la historia de las Olimpiadas, México ha obtenido alrededor de 70 medallas olímpicas. Somos un país de 130 millones. Cuba lleva 240 medallas, siendo un país de 13 millones, pero tiene otra filosofía del deporte. Y eso que lo han estado ahogando, ¿y de qué forma? La han estado aislando. A pesar de eso, han hecho una verdadera hazaña. Son un pueblo muy sano, que no es el caso de México. Adicionalmente, el deporte tiene virtudes formativas en la personalidad, en el carácter de la gente. Al final de cuentas, el deporte o muchos de los deportes es una simulación de una batalla entre dos ejércitos, pero de manera pacífica. Así que desarrolla el talento, la tenacidad, la inteligencia para ver cómo ganas una batalla y así te vas formando para ganar las batallas de la vida, ¿no? De ese tipo de mexicanos se necesitan. Así que nosotros no lo vemos como un accesorio, como una manera de darnos lustre cada 2 años, sino como un trabajo sistemático que hay que hacer, pero que definitivamente no puede realizar en toda su extensión una organización social como Antorcha. Ese es un trabajo de un Estado. Y debe convertirse en una política Debe nacional. ser parte de una política, debe tener recursos públicos para que haya canchas, para que haya ejercicio. El público se ha de acordar que hace algunos años se puso en práctica una iniciativa para que hicieran deporte los niños a cierta hora del día durante las actividades escolares. Y eso lo echaron abajo olímpicamente. Eso es un error grave. El abandono de la educación física. Totalmente. Esos maestros de educación física pues son ya leyendas del siglo pasado, de los que todavía recibimos alguna instrucción de esos maestros, ¿no?
Son muy pocos los instructores de educación física. Así que sí podemos hablar de que en ese terreno México tiene un desastre y que la Espartaquiada busca decirle a los mexicanos que luchemos contra ese desastre, por el bien de todos, por el bien de nuestros niños, de nuestros jóvenes, por la salud de todos. Y no simplemente hacemos la Espartaquiada para obtener algún aplauso fácil, sino para convencer de eso a los mexicanos. Por eso promovemos hasta donde podemos ligas deportivas. Tenemos una escuela del deporte en Jalapa, Veracruz, el Instituto de Educación Díaz Mirón, de Educación Física Salvador Díaz Mirón, que nosotros lo hemos promovido pues como parte de nuestro trabajo, de nuestra labor para que eso se vaya generalizando, formar maestros. Y muchos de esos maestros van a las colonias o los invitamos a las colonias a que promuevan deportes. Entonces, todo eso se puede hacer, pero definitivamente se necesita una política financiada. Si nosotros comparamos el presupuesto que se le destina a la educación física de los mexicanos, estamos en los últimos lugares. No somos una vanguardia en eso. Y las consecuencias están a la vista. Un pueblo que tiene muchas enfermedades, un pueblo muy inactivo físicamente, un pueblo con muchos problemas nerviosos, etcétera, etcétera. Y no es por culpa del pueblo. Al final de cuentas, para eso son los dirigentes de los pueblos, ¿no? Para que eso cambie. Es muy esclarecedor este último, porque además México tiene una fuerte afición al deporte. Un 63% de los mexicanos dice sí estar interesado en alguna disciplina deportiva, pero paradójicamente esto solo es a través de las redes sociales, a través de la televisión, porque de ahí traducirlo a la acción, a la práctica deportiva, es todavía más difícil. Estas disciplinas que ustedes promueven, además, tienen otra particularidad, el trabajo colectivo, la participación de los jóvenes, particularmente las disciplinas. ¿Qué nos dice al respecto? Pues sí, en general todo el deporte tiene esa virtud, aun cuando estemos viendo el trabajo de un corredor que aparentemente va en solitario, ese corredor es fruto de un trabajo colectivo, de mucha gente que lo ayuda, que lo alimenta, que lo entrena. Así que entendiendo eso, no se trata solamente de hacer deportes de conjunto, aunque evidentemente ahí es más obvio el trabajo colectivo, ¿no? Ningún equipo formado por puras luminarias va a tener éxito si no tiene un trabajo de conjunto. Así que eso también es una de las virtudes del deporte, ¿no? El generar espíritu de cuerpo, el generar espíritu colectivo y sacar definitivamente de ese estancamiento en el que está el deporte, convertido en un espectáculo. Porque en efecto la gente dice que sí le gusta el deporte, pero verlo en una pantalla, sentado en algún lugar, con alguna comodidad y a veces con una que otra bebida a su lado, ¿no? No muy deportiva que digamos, pero y eso pues al final de cuentas no se trata de hacer una crítica o de hacer ironías pues al pueblo. Eso no es deporte, eso es espectáculo, eso es negocio. El mundial de fútbol es negocio. Claro. Es deporte, pero vuelto negocio. Y vemos muchas obras o varias obras que se están haciendo aquí alrededor del estadio De la Ciudad de México. para hermosear el espectáculo. Se va a endeudar la Ciudad de México con varios millones. Esa obra de Tlalpan para ponerle un piso por donde pasean algunas mascotas va a costar 600 millones de pesos que se necesitan en otros lados. Pero todo eso va asociado a hacer un espectáculo, a decir México está bonito, México, el traslado al estadio es bonito, etcétera, etcétera, pero no es una promoción del deporte. Harían falta crear ligas, haría falta volver a instituir el deporte desde que uno es pequeño, moverse, no para hacerse un deportista profesional, aunque no está excluido que algunos sean deportistas profesionales, sino para combatir eso que ya dijimos,
para que seamos más sanos, para que seamos más activos, para que cultivemos el espíritu de solidaridad entre nosotros, que está seriamente dañado en nuestros días. Hay mucho individualismo y las redes sociales alimentan todavía más el individualismo. Así que no estamos hablando de ese tipo de deporte, el deporte televisado, el deporte que convierte a los jugadores en un escaparate, en donde traen en la camisa una marca por delante, otra marca por O 20. atrás, otra en los zapatos, y todo eso va ligado a una jugosísima empresa que hace uniformes o que vende cosas que ni siquiera tienen que ver con el deporte, pero que ahí se anuncian en los deportes. No estamos hablando de eso, ni queremos, ni aspiramos a eso. Aspiramos a que en todos los pueblos haya gente jugando, a que haya gente jugando básquetbol, voleibol, béisbol, corriendo, etcétera, a que en las escuelas haya educación física. A eso aspiramos y a eso llamamos al Estado mexicano. Nosotros no estamos al frente del Estado mexicano, somos mexicanos organizados y reclamamos eso a nombre de muchos mexicanos y llamamos a todos a que nos apoyen, a que compartan ese reclamo, esa actitud, digamos, ante el Estado mexicano de reclamo de que haya deporte, de que se gaste en eso, de que se haga todo lo necesario para que nos volvamos un pueblo más activo. La espartaqueada deportiva también se vuelve un espacio en donde la dirigencia nacional del antorchismo hace posicionamientos políticos. Si nos reitera la invitación de esta espartaqueada y también qué es lo que se espera en esta apertura de la edición 2026. Sí, nosotros siempre hacemos, a través de nuestro secretario general, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, una reflexión sobre la naturaleza del deporte, sobre la importancia del deporte, pero también ubicamos esta actividad y todo lo que hace nuestra organización en el contexto nacional y mundial. Y estamos en un contexto peligroso, en un contexto aciago, lleno de amenazas, lleno de problemas, lleno de turbulencias, en donde se necesita construir otra patria. El deporte por sí solo no va a construir otra patria. Forma parte de ese proyecto de país, pero seguramente se hará alusión a todo eso, a los problemas que se enfrentan en el mundo, a las amenazas de guerra que tenemos y que no respetan fronteras. No se va a detener un misil en el río Bravo si se llega a estallar una bomba o algún conflicto. Y nosotros, pues evidentemente, como seguramente muchos mexicanos, estamos interesados en que estos foros públicos también sirvan para hacer claridad de la importancia de organizarnos y de cambiar para bien a nuestro país y a este mundo. Pues le agradecemos muchísimo al ingeniero Homero Aguirre Enríquez la oportunidad de haber conversado con nosotros en este espacio y reiterar esta invitación a la 22ª Espartaqueada Deportiva 2026 que se va a llevar a cabo en Tecomatlán, Puebla, esta localidad ubicada en la Mixteca poblana y que estará siendo parte de la invitación. Si nos reitera nuevamente las fechas y con ello terminamos esta entrevista. Sí, los invitamos con los brazos abiertos, como se dice, con el corazón en la mano, a todos los mexicanos que quieran acompañarnos en Tecomatlán, Puebla, en la cuna del movimiento antorchista, del 7 al 15 de marzo de este año, en la gran espartaqueada nacional, en ese gran encuentro deportivo al que acudirán más de 30,000 participantes y que pretende ser un ejemplo, un faro, un modelo para que otra gente reclame que en nuestro país se practique deporte y se transforme a nuestra sociedad en una sociedad mejor. A todos los esperamos con mucho gusto del 7 al 15 de marzo, presencialmente o a través de las redes sociales del Movimiento Antorchista Nacional, particularmente a través de la página de Facebook. Muchas gracias al programa, muchas gracias al canal, a todos los colaboradores por brindarnos este espacio para comunicarnos, para hablar cara a cara con el pueblo de México.
Le agradecemos a Homero Aguirre esta invitación y a ustedes también la posibilidad de acompañarnos. Los esperamos en otra emisión. Muy buenas tardes.